¿Cuántos están registrados? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Carrillo, yo soy directora de Index Nuevo León y estoy aquí para darles la bienvenida a este webinar que hemos preparado para todos ustedes para hablar de la industria IMEX aquí en Nuevo León. En esta presentación que hemos preparado, no la hice yo sola, la hice con alguien de mi equipo que se llama Enrique Correa, que es el analista económico, y obviamente tenemos muchos comentarios de Tony Hernández, que nos va a ayudar también a darnos un poco de contexto de los números que estamos viendo. Y en esta presentación, pues lo que queremos mostrar, pues es cómo estamos actualmente. Te traemos cifras del 2020 y haciendo también un comparativo con el año anterior y saber también o pronosticar qué estamos esperando en los próximos meses, los próximos años, tomando en cuenta la situación pasada y presente, específicamente también de lo que aprendemos de nuestros socios. Y pues para esto les voy a compartir la presentación que tenemos para ustedes. ¿Ahí se ve bien? Yo espero que sí, porque nadie me está diciendo nada. Ya me dijeron que sí. Muy bien, bueno, pues si alguien tiene preguntas, nos las puede hacer a través del chat. Vamos a tratar de irlas contestando. Yo asumiría al final de la presentación, pero si hay alguna pregunta que queda fuera o algo que quizá no podamos contestar porque no tenemos la información, pues nada más déjenos sus datos y con gusto los podemos contactar después cuando ya tengamos una respuesta o una opinión al respecto. Y pues bien, ahora esta presentación que hemos preparado se llama Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, la IMEX en México y Nuevo León. Decidimos agregar México y otros estados porque es importante entender también el contexto en el que estamos. Una cosa es cómo está Nuevo León, pero sinceramente Nuevo León siempre ha sido punto y aparte con respecto al resto del país. La verdad es que en Nuevo León tenemos una industria creciente, tenemos una industria muy fuerte y también diversificada. Pero bueno, vamos a ver las cifras y vamos a ver qué nos dicen las cifras. También es importante entender que estas cifras que les voy a presentar son del INEGI. Estos son los censos económicos que se hacen a las empresas que ellos tienen que reportar mes a mes y pues es lo que las empresas le proporcionan al INEGI para hacer estas cifras. Hay información que a veces puede no ser la misma que la que tiene la Secretaría de Economía, por ejemplo, porque son reportes diferentes y además, pues también, al menos en este momento, no se ha cruzado la información para tener una sola base de datos o una sola fuente de información. Entonces, va a haber quizá algunas discrepancias en la información que ustedes conocen en el pasado, pero la más fidedigna para nosotros, pues es el INEGI porque es lo que se reporta. Y pues aquí lo que les queremos primero mostrar son los establecimientos IMEX en todo México. En todo México, como pueden ver, tenemos una concentración de los establecimientos IMEX. Estos son las plantas que tienen un programa y a nivel nacional tenemos más de 6,429, como lo pueden ver aquí, que le dan trabajo a más de 3 millones de personas. La concentración de estas IMEX se da en la parte norte de México. Y en primer lugar tenemos el estado de Baja California con 1,141 programas y que dan empleo a 395,000 personas. Antes de continuar, también les quiero mencionar que aquí estamos considerando a todos los programas IMEX. Programas IMEX son manufactureros y no manufactureros según el INEGI, aunque la Secretaría de Economía tiene otros descripciones o diferenciaciones del programa, que son los industriales, los de servicios, los de albergue, tercerización y uno que se llama controladora también. Entonces, aquí el INEGI lo que hace es dividirlos en manufactureros y no manufactureros, y en manufactureros, pues obviamente es la transformación, el ensamble, la elaboración, y en no manufactureros incluye, por ejemplo, actividades agropecuarias o servicios o comercializadores. Ahí podría también haber, lo que nos hemos dado cuenta en las bases de datos, por ejemplo, es que hay empresas que nosotros consideramos por la Secretaría de Economía que son empresas con programa IMEX de servicios, pero aquí se les considera que son, por ejemplo, industriales.
Entonces, pero son, la verdad, pequeñas discrepancias. Lo que les puedo también mostrar, por ejemplo, lo que estábamos hablando en Baja California, que es el número 1 en número de establecimientos, y tenemos como número 2 al estado de Nuevo León con 784 programas. En tercer lugar, tenemos al estado de Chihuahua con 596. Y si pueden ver el número de empleos, el número 1 es el estado de Chihuahua. El estado de Chihuahua es el que más empleados tiene, directos e indirectos, repartidos de hecho en diferentes municipios, porque Chihuahua es un estado muy grande. Está Ciudad Juárez, está Ciudad Chihuahua, entonces ahí están repartidos las empresas IMEX, a diferencia de Nuevo León, donde la mayoría están en la zona metropolitana. Nosotros les podemos decir, por ejemplo, que la mayoría de las empresas IMEX están concentradas en Apodaca, en Guadalupe y después Santa Catarina y Ciénega de Flores. Lo mismo pasa en Baja California, donde la mayoría están concentradas en Tijuana, aunque claro, hay muchas en Mexicali, hay algunas en Ensenada y están repartidas por el estado. Pero el principal punto sigue siendo Tijuana. También, por ejemplo, aquí podemos ver los establecimientos en Coahuila, que son 444, y tenemos como la población ocupada 269,000 y piquito de trabajadores. Si se fijan, el 60% de los establecimientos están en la parte norte de México y tenemos en el occidente la parte un 11% y en el Bajío, que donde se concentra mucha de la industria de fabricación de transporte, el 20%. La verdad es que el dominio del programa IMEX se da en la parte norte de México. Y bueno, para continuar, ahora vamos a mostrar el mismo mapa, pero enfocado solamente a los manufactureros. Si se fijan, uno anterior, pues tenemos más establecimientos y continuamos a los manufactureros y desaparece, por ejemplo, Sinaloa y desaparece Michoacán, donde ahí tenemos empresas que son agroalimentarias, tenemos empresas que son, por ejemplo, de diferentes productores, también comercializadores. Entonces, por eso al pasar de manufactureros, de normales, de los que son todos a los que son manufactureros, pues cambian los números. Y aquí sigue concentrándose la gran parte de los manufactureros en la zona norte de México y aquí algunos números cambian. Tenemos, por ejemplo, que el 80% de las empresas manufactureras IMEX en México que están concentradas, están en el sector manufacturero y el 20% están en el sector no manufacturero. Otra vez, esto es de acuerdo a las cifras del INEGI. Tenemos, por ejemplo, que en Baja California el 81% de los establecimientos son manufactureros y lo mismo pasa muy parecido en Chihuahua y Nuevo León, que es un 82% que está concentrado en los programas IMEX en la manufactura. A diferencia, por ejemplo, de Sonora, que son Sonora y Michoacán, que son los que desaparecieron, se fijan aquí, que tenían 61 programas en Sinaloa y tenían 26 programas en Michoacán y desaparecen al concentrarnos solamente los manufactureros. En Michoacán, pues como les estaba diciendo, hay agroindustria y también tenemos algunos programas de ese tipo en Jalisco, que donde ven disminuye de 405, disminuye a 247, donde hay empresas tequileras, donde hay empresas de empaque, otros giros que son que cambian de servicios a manufactureras dependiendo de los números. Y, por ejemplo, algo que estábamos revisando aquí en Index, yo estaba empeñada en demostrar a través de los números que en Nuevo León se hacía mayor inversión de capital, más que enfocado a mano de obra. Y eso, bueno, como lo podemos ver, pues dividiendo el número de trabajadores entre el número de establecimientos que hay. La realidad es que en donde hay mayor, que son más intensivos en mano de obra, en las empresas manufactureras están en Chihuahua, haciendo una división que por establecimiento son los 825. Pero a nosotros nos gana la Ciudad de México, donde si dividimos el número de trabajadores por el número de empresas IMEX, pues cae en 315. Entonces, lo que yo quería demostrar a través de estos números, porque lo he visto, es la inversión que se hace de capitales de las empresas IMEX es muy importante y cada vez son más especializados. No lo pude demostrar en estos números, pero lo vamos a ver más adelante.
Otro punto importante aquí es, por ejemplo, el empleo. El número 1, el número de empleo de establecimientos IMEX manufactureros lo tiene Chihuahua y el número 2 lo tiene Baja California. El número 3 lo tenemos nosotros en Nuevo León. Y aquí también cambia en los establecimientos. Baja California sigue siendo el número 1 y eso ha sido por mucho tiempo, que son los establecimientos del programa IMEX manufactureros, el mayor número en México. El segundo sigue Nuevo León y el tercero lo tiene Chihuahua. No, si no hay preguntas aquí voy a ir continuando, pero me las pueden poner y las vamos a ir contestando al final. También tenemos ahora en esta filmina, tenemos la concentración, aquí decidimos demostrar, o mostrar más bien, las contrataciones que tienen las empresas IMEX en México y obviamente enfocarnos en Nuevo León y Coahuila, porque nosotros en Nuevo León atendemos lo que es Saltillo y Ramos Arizpe, tenemos muchos socios allá. Y pues sí, también tenemos algunas sorpresas en cuanto a los números. Bueno, no sorpresas, sino sí hay una diferenciación entre estados. Y yo creo que tiene que ver mucho con la estructura y el tamaño de las industrias. En este caso, por ejemplo, vemos en la primera columna que está la contratación directa. Estos son pues todos los empleados que están trabajando bajo un mismo RFC. Se dividen en operarios técnicos y en empleados administrativos. Luego está en la siguiente columna los subcontratados. Este puede decir insourcing o puede ser outsourcing. Igual lo tenemos con obreros y técnicos, y los tenemos con empleados administrativos. Y si ven las columnas de los porcentajes, lo que quisimos incluir ahí es la diferencia que hay entre el año 2019 y el 2020, para entender, bueno, siendo que el 2020 es un año atípico por la emergencia sanitaria y que hubo suspensión de actividades, bueno, cómo se compara con el 2019. Y esas son las columnas que pueden ver de porcentajes. Luego, por lo último, tenemos a las no manufactureras, donde también hacemos la diferenciación de contratación directa y la subcontratación. También lo que les quiero mostrar aquí es, por ejemplo, los ejemplos de establecimientos IMEX no manufactureros, que esos los voy a ver, déjenme ponérselos. Voy a hablar primero de los no manufactureros, y aquí tenemos como número 1 a Sonora, que está muy por encima de todos los demás. Donde principalmente podemos ver exportadores agrícolas, ganaderos, viñedos. Y la verdad es que es una industria, pues que yo creo que por la temporalidad de lo que ellos hacen, pues por eso tienen un número importante de contratación directa y también aquí la subcontratación. En las IMEX manufactureras, ahora nos pasamos a esta parte, los primeros lugares de contratación directa los tiene primero Chihuahua con 335,000, luego lo tenemos con Baja California 297,000 personas y por último lugar lo tenemos en Tamaulipas. De los top 3 de los empleados administrativos, primero está Nuevo León. Nosotros en contratación directa, comparados con el resto del país, tenemos mayor número de empleados directos administrativos. En el número 2 está Coahuila y en el número 3 está Baja California. Si se fijan aquí, por ejemplo, la diferencia entre el 2019 y el 2020, de cuál fue la variación, tenemos que en Nuevo León la recuperación económica se dio a final del año del 2020, donde muchos puestos de trabajo quizá se perdieron por la emergencia sanitaria, pero se recuperaron a final del año. Ahorita vamos a ver otra filmina donde lo vamos a desglosar. Ahora, pasando a la parte de subcontratación, podemos ver que en los primeros 3 en nivel de operarios de subcontratación tenemos número 1 a Nuevo León. En número 2 tenemos a Chihuahua y en número 3 tenemos a Guanajuato. Estos son, por ejemplo, el promedio a nivel nacional de subcontratación. Tenemos al 19% y en Nuevo León es el 32%. De hecho, en un sondeo reciente que nosotros hicimos con nuestros socios, nos hemos dado cuenta que el 40% de nuestra membresía tiene algún tipo de esquema de insourcing o outsourcing, que ahora con los cambios que se van a realizar, pues están tomando decisiones en su estructura legal de cómo atender todo esto, pero no todas las empresas IMEX, inclusive no todas las empresas usan estos esquemas.
solamente algunos de ellos, y también sobre todo los que son estructuras grandes o que tienen mucho personal. Y también las empresas que tienen temporalidades, pues para poder aplanar los picos de producción y que tienen que ver con contratación, pues son los que usaban estos esquemas de outsourcing que ahora, bueno, van a tener que modificar básicamente cómo contratan y hacer más contratos temporales. Bueno, en la parte de la subcontratación les estaba diciendo, tenemos el número 1 era Nuevo León, el número 2 es Chihuahua y el número 3 es Guanajuato. Y en la parte de administrativos sigue siendo Nuevo León el número 1, aquí lo tenemos con 14,000, y tenemos en el número 2 a Coahuila y en el número 3 tenemos a Jalisco. Y si ven, cada uno de ellos tiene su variación en cuanto a una comparación contra el 2019. Nosotros queríamos ver, bueno, cómo fue la recuperación comparada contra el 2019 y el 2020 para entender cuál fue la afectación que tuvimos como industria. Y en las empresas no manufactureras lo que vimos es los 3 primeros estados con contratación directa fue Sonora, como lo mencioné al principio, que básicamente la exportación agrícola. El número 2 es Baja California, que lo tenemos aquí con 34,017 personas. Y el número 3 tenemos a Nuevo León con 13,892. Y de ahí los primeros 3 de subcontratación, primero tenemos a Jalisco, 41,072. Tenemos el número 2 a Sonora con 16,475 y el número 3 tenemos a Guanajuato. Nosotros creemos que esto mucho tiene que ver con las industrias que hay en esas regiones, en esos estados, porque también depende de la temporalidad de las industrias que estén ahí, pues es la contratación. De repente tienes picos de producción o salen ciertos proyectos donde se tiene que atender y entonces las empresas también recurrían a los sistemas de subcontratación, ya sea de insourcing, outsourcing, y también dependiendo del giro en el que ellos estaban. Aquí, por ejemplo, algo a notar es en la de recuperación económica comparado con la variación de personal de 2019, Chihuahua creció un 6,55% en cuanto a su número de obreros y Baja California creció casi un 39% en su contratación de obreros y técnicos. Estos son datos que nos llamaron mucho la atención y nosotros lo traducimos en cómo cerró el año también con la emergencia sanitaria. Con la emergencia sanitaria hubo suspensión de actividades. La suspensión de actividades se dio de manera diferente en cada estado, porque después de que la federación le soltó al estado la decisión de cómo se manejaba, pues hubo estados que cerraban más empresas o suspendían la actividad de algunas empresas y otras no tanto. Y esto se ve reflejado también por el número de trabajadores que operen cada uno de ellos. Después tenemos, por ejemplo, en Coahuila, ¿dónde está Coahuila? Aquí lo tengo. Y en Coahuila también un número en cuanto a no manufactureros de subcontratación, tenemos a 43,48%, que son 3,171. También hay que entender que hay veces que las variaciones pueden ser muy grandes porque es un número muy pequeño que al haber un incremento pues se nota mucho, o sea, no necesariamente significa, o sea, no podemos comparar los 3,171 trabajadores, por ejemplo, con los 41,000 que hay en Jalisco, pero el cambio de un año a otro pues es lo que hizo una variación importante. En Nuevo León, por ejemplo, nosotros vemos que creció un 5,97% comparado con el año anterior. Esta es la contratación directa de operarios y técnicos. Pero en administrativos quedó casi igual. Nosotros lo que creemos es que con la suspensión de actividades, la verdad es que muchas empresas decidieron cuidar a su capital humano, decidieron absorber los costos que era el tener muchas personas a veces no trabajando, pero algunos estaban obviamente de home office, los administrativos, algunos que lo podían hacer. Entonces ellos conservaron su trabajo y por eso tuvimos un incremento a final de año en Nuevo León y además básicamente la administración de los puestos administrativos estuvieron casi igual al finalizar.
Decidimos poner, decidí poner las cifras hasta al 2020, porque aun cuando ahorita ya podríamos ver los de este año, pues para mí es importante ver un comparativo anual, porque no es lo mismo medir mes a mes, donde muchas empresas tienen diferentes picos de producción, a ver todo un año. Esa es la razón por la cual lo tenemos de esta manera. Y bueno, ahí por ejemplo también les puedo mencionar que en Tamaulipas, un número que nos llamó la atención, 24%, que fue la baja de los empleados administrativos subcontratados. Nosotros vemos esta cifra, aún cuando no es les digo, son 3,397. O sea, la variación es 23%, no son tantos empleados comparados, por ejemplo, con los 11,000 de Jalisco. Pero esto es lo que dice que la emergencia sanitaria, la suspensión de actividades, pues tuvieron que tomar decisiones de dejar ir a ciertos puestos que a lo mejor los conjuntaron o unieron actividades en diferentes personas. O en una sola persona y hacía dos cosas. Por eso lo vimos mucho. Y bien, pues me voy a pasar a la siguiente filmina, donde aquí estamos viendo cómo está el desglose de la contratación del empleo nacional, perdón, de Nuevo León. Y aquí vemos, bueno, el total de empleos a diciembre del 2020 era de 300,000 con una variación de 2.58. Si se fijan, pues no, la afectación afortunadamente en Nuevo León no fue tanta, al menos en la industria IMEX. La verdad es que las empresas manufactureras de exportación son un motor económico que ayuda mucho a la economía, no solamente del Estado, sino de todo México, porque, bueno, al rato lo vamos a ver en cuanto a las exportaciones y las divisas. Lo más fuerte son las empresas manufactureras, que de hecho la mayoría, el 80% de nuestros socios en Index son empresas manufactureras, donde ahí vemos 282,000 empleos que están contratados por estas empresas, y la mayoría obviamente son obreros o técnicos y empleados administrativos en un porcentaje importante del total. Los subcontratados, siendo el total de las empresas IMEX, yo lo había comentado en otras ocasiones, pero pues no necesariamente ustedes estaban ahí, que tenemos a 90,000 personas subcontratadas por la industria, y estas personas, pues muchos van a cambiar de esquema, porque claro, muchos de estos 90,000 son empleos especializados. No estamos seguros del porcentaje, no hemos hecho un censo de eso, pero algunos de ellos pues son por esquemas de insourcing que van a tener que cambiar su estructura legal para ver cómo van a quedar. Pero bueno, los cambios que se han hecho es que quizá muchos de ellos sigan, ¿verdad? Esas son también decisiones que tiene que tomar cada empresa de acuerdo a su operación, a su objeto social, y obviamente siempre buscar el cumplimiento de los cambios legales que se están haciendo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero al día de hoy no tenemos todavía en definitiva cuál va a ser el resultado de las decisiones que tomen estas empresas. Tenemos una idea porque hemos preparado muchas pláticas al respecto, pero todavía no tenemos un camino que la mayoría haya seguido, porque pues todavía están analizando y tomando decisiones. Y bueno, tomando en cuenta los dos tipos de contratación, de los directos y los subcontratados, se repite la cifra de 282, donde el crecimiento fue de 3%. Aquí lo que es importante para nosotros es ver que nuestra industria el 2020 tuvo pues afectaciones importantes, sobre todo por exportaciones, porque no les permitían operar específicamente ciertas industrias aquí en el estado, pero los empleos se cuidaron e inclusive se tuvo un crecimiento a final del año. Algo importante que quiero aquí hacer notar es que analizando los números comparado con 2019, pues vimos un incremento, pero si estos números los comparamos con el 2018, nos podemos dar cuenta que todavía nos falta crecer 10,000 empleos si comparamos el 2018 con el 2020. O sea, aun cuando estamos por encima del 2019 en un porcentaje bajo, la verdad es que todavía nos queda un camino por andar de cómo estábamos en el pasado. Esto se da mucho también pues ha habido varias cosas, situaciones aquí en México con la renegociación del Telecán, ahora Temec, y cuando crece Estados Unidos, la verdad es que en México, pues como estamos unidos
fuertemente en el tema de manufactura y exportación, pues cuando ellos reciben cierto tipo de incentivos o en Estados Unidos se dan crecimiento económico en ciertas industrias, pues Nuevo León, México, se afecta positivamente. Y bueno, la siguiente filmina que les quiero compartir habla de los principales sectores manufactureros y también no manufactureros con respecto al personal ocupado. Los principales 5 sectores, al menos manufactureros en México, esto es todo el país. El número 1, pues no es sorpresa, la fabricación de equipo de transporte. La fabricación de equipo de transporte, pues obviamente es el automotriz, es el aeroespacial, incluye también las autopartes. Y en segundo lugar tenemos la fabricación de equipo de computación y comunicación, donde aquí tenemos empresas de electrónicos, los laptops, impresoras, celulares. Hay empresas aquí, por ejemplo, como son Lenovo, Celestica, Panasonic. Y esas, si se fijan, son empresas que siguieron trabajando y por eso la variación específicamente de su personal en estos giros, pues inclusive fue una variación pequeña, pero al final que aumenta con respecto al 2019. Me voy a saltar de otras industrias, pero en otras industrias, bueno, no me lo voy a saltar porque es importante. En otras industrias tenemos la industria médica, tenemos, por ejemplo, la industria juguetera, donde tuvo un crecimiento también importante con respecto a 2019, donde el número de empleos que se tuvieron con respecto del 2019 al 2020 fue de 8.71 el crecimiento. Y esto nos lo da porque lo voy a repetir muchas veces, pero debido a la emergencia sanitaria, pues hubo demanda de muchos productos, por ejemplo, de entretenimiento, de juguetes, de equipo médico, de ataúdes. Nosotros tenemos, de hecho, un socio que tuvo un crecimiento muy importante por el producto que manufacturaba, donde pues no se daban abasto con todos los pedidos que recibían, desgraciadamente ataúdes, pero bueno, es bueno para la economía, y por eso tuvieron crecimientos donde se ve impactado aquí la variación. Otro, por ejemplo, en el siguiente tenemos fabricación de accesorios y aparatos electrónicos, eléctricos y equipo de generación eléctrica. Pues aquí tenemos en Nuevo León, de hecho, empresas muy importantes. Bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero aquí también a nivel México hubo un crecimiento porque estas son industrias que siguieron operando y tenían una alta demanda en el extranjero, porque son, por ejemplo, cables, luminarias, son transformadores y electrodomésticos. Al haber incentivos en Estados Unidos, donde el gobierno federal daba apoyos económicos a familias durante la pandemia, pues muchos de ellos no vieron reducido su ingreso familiar. Y la verdad es que aprovecharon, hicieron ciertas compras que beneficiaron también a las empresas que manufacturan aquí en México, porque hubo más demanda de ciertos electrodomésticos o ciertos aparatos eléctricos, eso ayudó a nuestra economía a nivel federal. O sea, todo México se vio beneficiado por estos incentivos que daba el gobierno de Estados Unidos a la población. Y bueno, tenemos por último lugar donde también hubo una variación de 5.59 a la alza de la industria del plástico y hule. Bueno, aquí pues, la explicación es que esta industria da mucho soporte a la industria de equipo de fabricación de transporte, a la fabricación de maquinaria, a los de aparatos eléctricos, electrónicos, y también, bueno, pues que esta industria está muy aunada a lo que es el empaque, a lo que es los desechables o muchos productos que se empezaron a hacer. Ahora, pues esta industria llegó a hacer frascos o llegó a hacer algún tipo de insumo que era muy útil durante la pandemia. Y para continuar, bueno, tenemos los 5 principales sectores IMEX de los no manufactureros, donde número 1 por personal ocupado tenemos a la agricultura. Pues obviamente aquí hay empresas, pues, por ejemplo, de café, o hay industria alimentaria que hacen pan o que hacen pues artículos que muchos de nosotros usamos en la cocina.
Tenemos el resto de los subsectores, que la verdad son muy diversificados. Y el tercero, servicios de apoyo a los negocios, pues son empresas de logística, son empresas de almacenamiento, diferentes empresas con programa IMEX que dan soporte a todo esto. Si se fijan ellos, estas empresas IMEX no manufactureros, pues ellos sí tuvieron un decrecimiento si lo tomamos de los números de forma global. Pero los servicios de almacenamiento sí tuvieron una alza y obviamente, otra vez, es un número pequeño, 14,330 en cuanto a personal, comparado con, no sé, 163 de la agricultura, pero sí tuvo un crecimiento y nosotros esto lo atribuimos a la parte de que pues había más pedidos en línea, hubo empresas que tenían que estar importando ciertos materiales o exportando y almacenándolos porque pues no podían operar y estaban ahí pues, siendo resguardados para el momento en que los pudieran utilizar. Bueno, aquí por ejemplo en los servicios de almacenamiento el crecimiento fue de 4,000 empleos, o sea, es un número. 4,000 empleos no se compara con el número de empleos que están en agricultura o que están en servicios de apoyo a negocios, pero por eso les da casi un 25% de crecimiento. Bueno, voy a ver ahora si hay preguntas porque no me le he pasado explicándoles mis cifras, pero no sé si ya alguien... Bueno, ahorita las contestamos porque veo que están... Sí, la presentación la podemos compartir. Esto es información pública y todo esto que yo les estoy presentando es información del INEGI, donde solamente le dimos una estructura y está a disposición de todos ustedes. Muy bien. Y ahora, bueno, vamos a hablar de la remuneración. Pues podemos tener en algunas industrias, en algunos estados, mucho personal, pero ¿cuánto gana? Aquí en IMEX Nuevo León recibimos a muchas empresas o también los mismos socios que tienen planes de crecimiento o que están revisando sus sueldos, pues quieren saber cuánto se está pagando, no solamente aquí en Nuevo León, sino en otros estados. Una de lo que creo yo no creo yo, que nos han dicho los socios de mayor valor agregado que hacemos, pues esos comparativos que se pueden hacer entre colegas, que se pueden hacer entre industrias o en la misma industria, ¿verdad? Siempre cuidando la confidencialidad de la empresa y obviamente de ciertos datos sensibles. Pero en esos comparativos lo que quisimos poner son las remuneraciones medias reales por entidad federativa. También tuvimos aquí unas sorpresas que nos estuvimos investigando de cómo poderles explicar. Y al principio tenemos, bueno, la remuneración total, ya saben, a todos los que tenemos un empleo formal, pues nuestro salario se compone, nuestra remuneración se compone por el salario que percibimos, por la contribución patronal del Seguro Social, el Infonavit, todo eso, y las prestaciones sociales. Por eso las prestaciones sociales, pues muchos de ustedes lo saben, pues que, no sé, el seguro de gastos médicos mayores, el seguro contra accidentes, todo ese tipo de cosas. Y aquí lo que vimos nos pareció muy interesante, son, por ejemplo, los principales sectores de las empresas IMEX que tenemos perdónenme, las tres primeras empresas con mayor remuneración, que se va a repetir, es Veracruz. Veracruz es el que mejor paga a sus empleados de empresas IMEX. De hecho, eso es algo que nos pareció muy curioso y quisimos, por ejemplo, irnos a revisar, y aquí se los voy a poner, bueno, ¿cuántas empresas IMEX hay en Veracruz? Y en Veracruz tenemos, ¿dónde lo tengo? Porque no lo veo aquí, 59 empresas IMEX y son 19,494 empleados. Bueno, si tomamos en cuenta todos estos empleados, en promedio ellos ganan 32,680. Ese monto que reciben también va a parecer ahora un poco más alto que todos los demás. Bueno, y todos de hecho van a ser más altos porque aquí estamos tomando en cuenta la remuneración de diciembre, y en diciembre pues hay que considerar que está el aguinaldo, que hay algunos bonos. Entonces no es lo mismo agarrar esta información que tenemos en este momento que, por ejemplo, no sé, octubre o agosto, que puede variar. Pero bueno, aquí los primeros tres en cuanto a remuneración, tenemos número 1 a Veracruz con 32,680, luego tenemos a Puebla con 30,191, bueno, pues allá hay una industria automotriz y autopartera importante, y en el número 3 tenemos a la Ciudad de México. ¿Dónde tenemos a la Ciudad de México? Aquí está, 27,646.
Aquí les resaltamos lo que es Nuevo León y les resaltamos lo que es Coahuila, que ahorita vamos a llegar a ellos. En cuanto al salario, una cosa es, pues, cuánto recibe el trabajador y luego todas las otras prestaciones y contribuciones. Y aquí, pues, sigue estando número 1 lo que es Veracruz, el número 2 Ciudad de México y número 3 el Estado de México. En seguridad social, estas son las contribuciones que se hacen al IMSS, al Infonavit, que tiene que ver mucho con el salario que se percibe, pero por ejemplo también con la prima de riesgo o la antigüedad. O sea, tiene ciertas componentes que habría que tratar de analizar un poco más, pero aquí podemos ver que en la parte, los principales 3 de seguridad social, el número 1 es Puebla, el número 2 es la Ciudad de México y luego tenemos como número 3 a Querétaro. Sinceramente yo esperaba Nuevo León que apareciera en los primeros lugares, pero pues otra vez no hay que olvidar que hay muchos componentes que integran el salario y pues hay estados que por la industria o por la especialización pues tienes unas remuneraciones más altas. Y ahorita vamos a ir a eso. Y en cuanto a prestaciones sociales, pues número 1 está Puebla, número 2 está Aguascalientes. Aquí tenemos a Puebla con 5,679 en prestaciones sociales. En número 2 tenemos a Aguascalientes con 3,816 y el tercer lugar tenemos a Querétaro con 3,335. Nos dimos a la tarea de investigar, bueno, ¿qué está pasando con Veracruz? Porque Veracruz tiene una remuneración más alta que todos los demás. Y la verdad es que sí tiene una explicación. Y para esta explicación voy a invitar, que está aquí con nosotros, a Tony Hernández para que nos diga su teoría de lo que investigamos, bueno, su teoría y luego lo que descubrimos con respecto a la remuneración que hay en Veracruz, que es más alta que el resto de los estados. Tony. Muchas gracias, Cecilia. Sí, como bien mencionas, es nuestra teoría y nuestro razonamiento es el siguiente. El puerto de Veracruz, principalmente su economía, gira en relación al tema del puerto, al tema de servicios de comercio exterior, importación, exportación. De la misma manera, notamos que Manzanillo, Lázaro Cárdenas es el mismo supuesto. La mayor parte de la gente que radica en esas ciudades es gente que tiene relación con los servicios del puerto, llámese operadoras, agencias aduanales, transportistas, alijadores y prácticamente todos los actores que involucran esas operaciones de comercio exterior. Veracruz es el mismo supuesto, pero nuevamente, y como bien mencionas, esa es nuestra teoría. Sin embargo, ya al hacer el análisis, pues se desprendió que esa teoría no pudiera ser la más correcta. Y ahí voy a cederte la palabra a ti o a Enrique para que platiquen cuál es la verdadera razón por la cual Veracruz aparece como primer lugar. Sí, ahorita, bueno, antes no presenté a Tony. Tony tiene más de 10 años aquí en Index. Él es el gerente de servicios en comercio exterior, cadena de suministros y toda la parte fiscal aquí en Index. La verdad es que él tiene mucho antecedente de estos números y por eso lo invité aquí para que compartiera con nosotros su opinión experta, para que así pudiéramos entender un poquito más de lo que vemos. Y ahora le quiero ceder la palabra a Enrique Correa, que él es el que me ayudó a elaborar toda esta presentación para que nos diga qué descubrió en la parte de Veracruz. ¿Qué empresas encontramos en Veracruz que hacen que esta remuneración sea más alta, Enrique? Buenas tardes. Al revisar las empresas que tenían un programa IMEX y se encontraban en Veracruz, al principio pues nos dimos cuenta que había muchas empresas de agroindustria que también pueden ser empresas grandes, como en este caso Nestlé. Sin embargo, también nos dimos cuenta que hay muchas empresas dedicadas a la ingeniería petrolera, la cual, como sabemos, se requiere un grado técnico bastante alto, y esto es por lo que creemos, o es nuestra teoría, de que las remuneraciones y los salarios en Veracruz son los más altos de México en cuanto a las IMEX. Esa sería la teoría que tenemos.
Pues sí, eso, Enrique y yo estuvimos investigando cuando descubrimos estos números y pues sí hay empresas que son muy especializadas y por eso en Veracruz y en otros estados donde pues su remuneración es más alta y además hay que tomar en cuenta otra vez las primas de riesgo, la antigüedad y eso hace su componente. Alguien nos está preguntando de hecho, bueno, qué tipo de trabajo son estos y aquí se los voy a poner más adelante cómo están divididos porque sí es obrero y técnico y luego los administrativos. Lo que también quiero puntualizar aquí, por ejemplo, es en Aguascalientes, es donde tenemos la variación más grande, donde si ven tenemos 30 y casi 40% de variación, al menos en las partes de prestaciones. Sin embargo, en la parte de remuneración, pues es el 15.47%. Y también en San Luis Potosí tenemos aquí una variación de 34.32%, otra vez prestaciones sociales. Esto pueden ser bonos que se den a final de año y esto hace que la remuneración, pero ya completa con respecto al año anterior, son 6.20%. Sí, en este análisis no hay una distinción de quiénes son empleados directos y quiénes son subcontratados. En la siguiente, las remuneraciones medias reales por entidad federativa, aquí hicimos un comparativo de obreros y técnicos contra empleados administrativos y podemos ver, por ejemplo, que los primeros tres en cuanto a la parte de obreros y técnicos está la Ciudad de México con 18,818, tenemos a Veracruz, otra vez, con 16,756 y el número 3, el Estado de México con 15,355. Y en la parte de administrativos, el número 1 es Veracruz, donde tenemos 56,930. Otra vez, como lo comentó Tony, como lo comentó Enrique, pues aquí creemos que el componente tiene que ver con la especialización de esos puestos, de puestos de trabajo que requieren cierta habilidad y no es una gran industria, pero sí es muy especializada para atender ciertas necesidades. El número 2 es Baja California en cuanto a empleados administrativos, donde lo estoy viendo acá con 50,439. Recuerdo otra vez, aquí estamos hablando también, se incluyen aguinaldos, se incluyen ciertas prestaciones al final del año que no se dan en otros meses. Y el número 3 tenemos a Nuevo León con 48,088 pesos. Si se fijan también aquí tenemos las variaciones con respecto al año anterior y por ejemplo en la Ciudad de México la variación de obreros y técnicos con respecto al año anterior es de 20.68 y en cuanto a los empleados administrativos el número más alto que encontramos está en el estado de Chihuahua que son 20.56, que está aquí, ¿sí? Y voy a continuar. Bueno, nos están haciendo una pregunta de cuándo esperamos que se vayan a recuperar estos 10,000 empleos. La verdad es que estamos muy optimistas aquí en Index, en la industria IMEX. Hay incentivos importantes en la empresa, en el gobierno federal, que eso hace que se aumente el consumo específicamente de Estados Unidos y por la relación que tenemos nuestras exportaciones, nuestra producción con ese país, pues nosotros creemos que para el próximo año ya podríamos haber recuperado esos empleos. Pero bueno, todavía hay falta por ver, porque una cosa es lo que hagan en Estados Unidos, y también tiene falta lo que hagan en nuestro país, porque pues hay ciertas circunstancias que pueden traer variaciones. Y esta siguiente filmina que les traemos son las exportaciones nacionales, donde está expresada en millones de dólares, y ponemos primero las exportaciones totales, que incluyen obviamente manufactureras y de otro tipo, o sea, las no manufactureras, y incluimos en la columna amarillita, que espero que así se vea para ustedes, son las exportaciones manufactureras y luego las IMEX. No necesariamente ser una manufacturera significa que tengas programa IMEX. Las empresas IMEX son empresas que exportan, pero que exportan y tienen un programa que es autorizado por la Secretaría de Economía. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, que en 2020 las exportaciones manufactureras representaron el 89% de las exportaciones totales en México y las exportaciones IMEX representaron el 64% de las exportaciones manufactureras y el 57% de las exportaciones totales de México.
gran parte de las exportaciones que se hacen en nuestro país tienen que ver con la industria IMEX. Entonces, para nosotros es muy importante el cuidar este programa, el seguir alentando a las empresas a aplicar, a los interesados que vienen del extranjero a invertir o los que ya están, que van a hacer expansiones, pues que sigan utilizando este programa porque es una ventaja fiscal, una ventaja en cuanto a la administración que pueden aprovechar. Y voy a pasar a la siguiente. Bueno, nada más puntualizando, a lo mejor aquí ven en el 2020 que las cifras son menores, pero otra vez esto se da por la suspensión de actividades durante la emergencia sanitaria, pero los porcentajes en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 son muy similares. Por eso solamente les dije los porcentajes del 2020 que son muy parecidos. La siguiente filmina, lo que queremos demostrar son las exportaciones nacionales, las exportaciones totales contra las IMEX. Aquí, pues, básicamente lo que quiero mostrarles es la correlación tan importante que hay de las exportaciones que hace nuestro país con la industria manufacturera, con la industria IMEX y también por ende la industria manufacturera, porque el 80% de las empresas IMEX son manufactureras. Entonces es lo que les quiero mostrar aquí, que está altamente relacionado. Y también gran parte de esto tiene que ver con la fabricación de transporte, ¿verdad? Que si se ven los picos hacia abajo, pues es la temporalidad de la fabricación y el pico más grande después del 2020, pues tiene que ver con la suspensión de actividades que al principio aquí en México no fue considerado esencial, pero luego eso cambió. Y esta es una filmina que quise incluir, que le pedí a Kike que me ayudara a elaborarla. Porque yo siempre veo que se habla de las remesas que recibe México, que estamos muy afortunados de recibir por los mexicanos que se van al extranjero para buscar mejores oportunidades y que mandan dinero a México. Y también, obviamente, siempre estamos pendientes del precio del petróleo y lo que exportamos. Pero aquí quise hacer un comparativo que, digo, en todos está, les digo, esto no es información confidencial, simplemente la acomodamos de tal manera para poder explicárselo a todos ustedes. Y pueden ver el alto margen que hay entre los ingresos de divisas por las empresas IMEX comparado con las remesas que recibimos y las exportaciones o la venta al exterior del petróleo y de petroquímicos. Entonces, esto ha sido reconocido por la Secretaría de Economía, o sea, el programa IMEX, la industria manufacturera de exportación, pues es una industria importante, es un motor industrial que trae muchos beneficios al país. Y es algo que sabemos que se va a cuidar, se va a mantener, pero siempre nosotros creemos que se puede mejorar y modernizar este programa. Pero eso ya es otro tema que ahorita no vamos a ahondar en eso. ¿Sí? La siguiente filmina, aquí les estamos mostrando las 5 principales entidades federativas por valor de la exportación. Y esto estamos hablando de un año, ¿no? Es anual. El número 1, si se acuerdan, los que tenían mayor número de empleos es Chihuahua. Digo, si no, que me corrija aquí, que porque pues él hizo todo esto. Pero el que tenía mayor número de empleados era Chihuahua y esto se refleja también en sus exportaciones, aunque no es lo mismo hacer un arnés, hacer un automóvil, pero pues básicamente son estados muy productivos que hacen que son muy eficientes y por eso el valor de sus exportaciones es muy importante. Entonces en Chihuahua lo tenemos en primer lugar con los 54.580 millones de dólares. Y aquí lo que les quisimos mostrar son los principales sectores. Los sectores sí cambian de estado a estado, no son los mismos para todo México. Son variaciones pequeñas, pero son importantes. Por ejemplo, nosotros podemos ver que Chihuahua, Baja California y Tamaulipas tienen más o menos una misma composición de industrias y en nuestro caso Nuevo León y Coahuila, pues también más o menos hay una sinergia en la manufactura. En Chihuahua, por ejemplo, el 51, casi 52%
de sus exportaciones tienen que ver con la fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y otros equipos. Aquí, por ejemplo, hay empresas como Cessna de México, como Honeywell, como Jabil o Signify, y esas son las empresas que tienen que hacen esta composición del casi el 52%. En Coahuila, pues tenemos el 65% de las exportaciones se enfocan a la fabricación de equipo de transporte y pues obviamente ahí tenemos armadoras en Coahuila pero también déjenme decirles que es algo que ahorita le voy a decir a Tony que nos explique. No necesariamente todas las empresas armadoras o las que son las fabricantes de automóviles que exportamos tienen un programa IMEX. Tony, ¿me ayudas a explicarles esto? Claro que sí, Cecilia. Como bien mencionas, no todas las armadoras de vehículos cuentan con un programa IMEX. Ellos especialmente tienen un programa de fomento igual autorizado por Secretaría de Economía, en el cual se llama Depósito Fiscal de la Industria Automotriz. Ese depósito fiscal de la industria automotriz tiene algunos otros beneficios que no tiene el programa IMEX. Esos beneficios pues son, como decimos aquí en México, es saco a la medida, está hecho específicamente para estas armadoras de vehículos. Sin embargo, muchas de las armadoras tienen ese programa de fomento, pero tienen regularmente como backup el programa IMEX. Yo, si fuera el que tomase una decisión, claro que tendría esos dos programas, incluso hasta un tercero, precisamente tratando de evitar que no parara mi producción. Entonces, como bien mencionas, hay armadoras que no tienen un programa IMEX, pero hay armadoras que tienen los dos programas, tanto el del depósito fiscal de la industria automotriz, como el programa IMEX. Y reitero, el programa IMEX normalmente lo tienen como backup. Como backup me refiero a que pues seguramente no importan los insumos para armar un vehículo con el programa IMEX si lo utilizan el otro programa, el del depósito fiscal de la industria automotriz, y siguen manteniendo el programa IMEX con algunos proyectos que tienen ellos también por ahí. Muchas gracias, Tony. Y entonces, bueno, habiendo dicho Tony esto, de lo que estamos hablando, de no todas las empresas armadoras tienen un programa IMEX, algunos lo tienen como backup. Por eso, en Coahuila, por eso vemos que casi 66% de la fabricación de equipo de transporte, las empresas que tenemos ahí representativas son Caterpillar, John Deere, todos los autoparteros que están en esa región y, por ejemplo, Peñoles o otras empresas. Entonces, no necesariamente las armadoras son las que están en ese 65%, casi 66% de exportaciones de Coahuila. En tercer lugar tenemos a Baja California, donde pues lo principal es la fabricación de equipo de computación, comunicación y medición y otros equipos. Tenemos a un 38% y los que están ahí, en su mayoría, pues son empresas, por ejemplo, de la línea marrón de electrodomésticos, que son las televisiones, por dar algunos ejemplos, Samsung, Panasonic, o también hay de electrónicas que son como Signify, que están allá. En Nuevo León, por ejemplo, ya este es el 1, 2, 3, el cuarto lugar tenemos en exportaciones y yo siempre he dicho y lo reitero, pues no tenemos una industria diversificada. Sí lo tenemos un poquito cargado a la fabricación de equipo y transporte porque tenemos empresas que son que fabrican transportes como por ejemplo Navistar, obviamente Kia, Daimler, Mercedes-Benz, tenemos a John Deere, pero también hay, en segundo lugar tenemos una composición muy grande de empresas que fabrican y que son proveedores de la industria de electrodomésticos. Aquí en Nuevo León nosotros somos los fabricantes número 1 de electrodomésticos en México, y lo que se exporta, y esto se refleja en estas cifras que después del casi 37% de fabricación de equipo de transporte tenemos al 18% de este rubro, que no nada más son electrodomésticos, claro está, tenemos aparatos eléctricos como por ejemplo motores o transformadores, y tenemos a Prolec, a GE, a Regal, diferentes empresas. Y bueno, en tercer lugar está la fabricación de maquinaria y equipo.
Y aquí hay empresas que fabrican aire acondicionado, que no entran en la parte de electrodomésticos, sino en la parte de fabricación de maquinaria y equipo, porque son los que hacen los aires acondicionados para el mercado estadounidense, que no son los mini splits, sino son otros tipos de aparatos, o que hacen los chillers. Y pues tenemos a empresas como Johnson Controls, a Carrier, a Trane, que se encuentran dentro de este rubro, y así también los que fabrican piezas para ellos. Y bueno, el quinto lugar tenemos a Tamaulipas. Si se fijan, todos los que están aquí por el valor de las exportaciones mexicanas anuales, todos están en la parte norte de México. Bueno, tenemos a Tamaulipas con 26,584 y su principal sector exportador es la fabricación de equipo de computación. Por ejemplo, ellos allá tienen a LG, a Black & Decker, a Brunswick, a Schneider Electric, tienen a RIM, que son los fabricantes más grandes de calentadores en el mundo, bueno, en México, Emerson y diferentes. Y también, obviamente, aquí si se fijan, es casi 28%, pero un 25% es la fabricación de equipo y transporte. Todas estas regiones están interconectadas. O sea, la verdad es que si nosotros buscamos un producto final que se fabrique en alguno de estos lugares, Nuevo León, Coahuila, vamos a encontrar que su proveeduría, gran parte, está en esta región. Entonces, estamos todos interconectados. Cuando hay un cambio, por ejemplo, o se para una planta o le falta un insumo a alguien que está en otro estado, pues obviamente va a afectar la cadena productiva y va a afectar a diferentes empresas. Y esto se da, si esto se da aquí en la región, pero obviamente también se da a nivel global, porque hay veces que hay componentes que no están aquí en México, que ahora, por ejemplo, se traen de Asia, de Europa, de otros lugares, y pues se ve afectado, ya sea porque no hay suficientes contenedores para traerlos, o hay un delay o fallas, ¿verdad?, en la producción. Entonces, todas estas regiones, por eso siempre nos mantenemos muy unidas y debemos de estar muy comunicadas, porque lo que pasa en una a veces tiene impactos positivos y negativos de los dos en otro estado. La siguiente que les puse aquí, que me encanta, que era lo que queríamos ver en cuanto a la inversión extranjera directa. Obviamente no toda la inversión extranjera tiene que ver con los programas IMEX, pero sí hay muchos que son, pero sí muchas de estas empresas pues son parte de nuestra industria. Como ven, en el 2020 la inversión de nuevas inversiones pues se redujo. No se compara con las inversiones que se hicieron en años pasados, pero si se fijan, se mantuvo la reinversión de utilidades. No es secreto para nadie, y al menos los que están en esta industria, que gran parte de la inversión que se recibe, la inversión extranjera directa que se recibe son reinversiones, son empresas que ya están aquí, que se expanden, que se traen una nueva línea de producción, porque ya conocen los beneficios de México, porque ya saben cómo operar en México, porque tienen confianza en este país y obviamente establecen raíces en su región. Hay empresas muy grandes que tienen plantas en diferentes puntos de la República o tienen todo concentrado en una zona. O sea, conocemos, no sé, no quiero dar ejemplos de empresas, pero hay empresas que tienen aquí 5 plantas y hay empresas que tienen a lo mejor 10 plantas repartidas en diferentes ciudades o diferentes estados en México. Y muchos de ellos lo que hacen es reinvertir, hacen crecer su planta, poner una nueva. Y eso es lo que se refleja en el 2020, que no decayó con respecto a los años anteriores. Yo les debo de confesar, yo recibí durante el 2020 y en plena emergencia sanitaria, yo tuve varias empresas que me contactaban para pedirme información porque estaban interesados en invertir. Recuerdo perfectamente que estaba la suspensión de actividades, que estaba todavía con el primer decreto y que, por ejemplo, la industria automotriz en ese momento no era esencial, no podían operar, y recibí llamada de una empresa automotriz precisamente, bueno, de autopartes, que estaba interesada en invertir en Nuevo León. Entonces,
Nuevo León, México, es un lugar muy atractivo para invertir por la cercanía con uno de los mercados más grandes de Estados Unidos, por la calidad de mano de obra, por algunas facilidades que se han estado dando o programas, ¿verdad?, de impulsos a la exportación, los cuales queremos modernizar y buscamos, obviamente, sacar el mejor provecho y sobre todo, pues, tener la certeza de lo que se está haciendo en estas inversiones para que tengan una continuidad y estén todavía a través del tiempo. Y bueno, les voy a pasar ahora la siguiente filmina que tenemos en cuanto a la inversión extranjera directa por entidad federativa. Y aquí lo que les puedo mostrar es, pues, Nuevo León siempre ha estado en uno de los primeros lugares. A través de los años, la verdad, Nuevo León, a pesar de no ser el lugar menos costoso que otros estados, hay estados que cuestan menos, estamos hablando de rentas, de tierra, ya vimos también de mano de obra, pero hay lugares más caros en cuanto a remuneración que Nuevo León, pero se busca una composición. Entonces, ¿qué encuentran en la región de Coahuila? ¿Qué encuentran en la región de Nuevo León? Pues hay una base de proveeduría, hay una industria de servicios de soporte como de logística, que para poder llevar y traer su equipo, su producto, sus insumos. Y pues todo esto se ve reflejado que no ha decaído y ha habido cada vez inversiones más grandes aquí en Nuevo León. Y eso es lo que los quería demostrar en esta filmina. En la siguiente, lo que quisimos ver, pues la inversión varía mucho de año a año y hemos visto, por ejemplo, pues no sé, por ejemplo, se vino aquí a Nuevo León, pues hay mucha inversión de la industria de fabricación de transporte por todas las autoparteras que se ponen alrededor. Pero también, por ejemplo, cuando se viene un Hisense que ya está haciendo ya está haciendo sus planes para abrir su planta, pues nos esperamos una gran inversión o que vengan muchos proveedores de Asia específicamente para atender a su cliente Hisense que va a estar aquí. Entonces, lo que buscamos aquí es primero demostrar que a través de los años, en los últimos 4 años, la inversión extranjera directa más importante que se ha recibido en Nuevo León, principalmente en la industria de manufactura. Obviamente hay inversiones quizá no comparables en monto con la industria manufacturera, pero que también son muy beneficiosas para el Estado. Por ejemplo, las inversiones que se hacen en empresas de TI, donde los salarios son pues todos administrativos y son de una remuneración más alta que la de un obrero o un técnico por la especialidad que manejan, pero son un menor número, es una mayor inversión porque es mente de obra. Aquí lo que estamos viendo es hay mucha inversión en capital en estas industrias y lo importante aquí es que son industrias que están para quedarse. En la siguiente les voy a mostrar, bueno, cómo se componen estas inversiones y pues volvemos a ver 45% a través de los años ha sido la fabricación de equipo de transporte. Desde antes de que llegaran Kia, pues ya teníamos a otras empresas que son de fabricación de transporte aquí en Nuevo León y muchas autoparteras que hacen que por eso estos números estén de esta manera de 45%, porque tenemos a un Daimler Class, a los Marco Polo que tenemos aquí en García, tenemos a Navistar, que es un fabricante muy importante y exportador no solamente de Nuevo León, sino de México. Entonces, estas cifras se vinieron a apoyar con otras nuevas inversiones que se dieron hace algunos años. Y en segundo lugar, pues tenemos las industrias metálicas básicas. Aquí nosotros lo que vemos es que estamos hablando de inversiones como Ternium, también tenemos después de industrias de bebida y tabaco, pues son inversiones que se hacen, a veces reinversiones en industrias como la cervecera, como son los refresqueras, que son parte importante también de la industria de Nuevo León. Bueno, y nunca olvidar, porque también mi corazoncito está en electrodomésticos, pues es la fabricación de accesorios y aparatos eléctricos, que lo tenemos en cuarto lugar con un 6.29%. Quizá no es lo mismo que fabricación de transporte, pero a través de los años pues se han hecho varias inversiones y también pues tenemos que pensar en el número de trabajadores que contrata cada uno de ellos. Esto aquí estamos hablando de montos. Y la siguiente filmina que les quisimos poner son los 10 países, los principales países de donde nosotros recibimos inversión extranjera en Nuevo León.
Y pues no es sorpresa para nadie, casi el 49% viene de Estados Unidos, el segundo lugar Argentina, tercer lugar España y cuarto lugar que es la República de Corea del Sur, ¿verdad? Son diferentes países que vienen a invertir y la verdad es que esta composición también cambia año con año, pero esta es la acumulada, ¿sí? Y pasando ahora de las inversiones, hablando de las tendencias, de qué vamos a esperar nosotros como empresa CIMEX, bueno, yo no soy empresa IMEX, pero represento empresas IMEX, ¿qué pueden esperar nuestros socios? ¿Qué pueden esperar esta industria? Enrique Correa, que es nuestro analista económico, hizo estas proyecciones de cómo se ha estado comportando este programa a través de los años y pues como ven también nos hizo una línea de tendencia. Y pues, al menos como está, y revisando la historia de este programa, las cosas pueden cambiar, claro, si se crean nuevos incentivos o si se dan otro tipo de programas. Pero aquí lo que podemos ver es que pues tampoco vamos a esperar un crecimiento exponencial del programa. Si todo se mantiene como ha estado, pues va a tener para el 2023, pues a lo mejor vamos a llegar a, no sé, cerca de las 665 programas. Bueno, aquí pone aquí que 663 establecimientos. Esto puede variar. También hay que entender que hay programas que se cancelan, hay empresas que deciden ya no tener su programa IMEX por cómo está su modelo de negocio o por otras razones. El programa IMEX trae muchos beneficios a las empresas que deben de saber aprovechar, pero también trae obligaciones que tienen que cumplir. Y pues dependiendo de cada empresa, pues es cómo van a aprovechar este tipo de programas. Esto que les estoy mostrando es para Nuevo León. La siguiente es para México. En México, como pueden ver, se estima que a finalizar del año haya 5,170 establecimientos con programa IMEX, pero si ven también la tendencia, digo, ceteris paribus, o sea que nada cambia, pues tampoco vamos a esperar un crecimiento exponencial, al menos que haya un atractivo importante o ciertos cambios en el programa que hagan que más empresas quieran aplicar. Yo creo en verdad que quizá este programa necesita un poquito más de promoción porque creo que sí son muchos beneficios para las empresas, considerando que también tienen obligaciones. O sea, el programa IMEX no es nada más dar por dar, sino ellos tienen que informar y cumplir, pero hay muchas empresas que lo hacen y lo hacen bien. Y quizá hay que conocer un poquito más de su experiencia y cómo les ha ido para que otros puedan aprovecharlo, siempre considerando que estas empresas son exportadoras. Y yo creo que vamos a programar después una plática con Tony, que es el que le sabe más, para que nos diga cómo está la composición o los beneficios del programa IMEX y sobre todo cómo se pueden aprovechar con otros programas para que las empresas puedan tener mayores beneficios. Bueno, aquí hay algo que me estaban preguntando en el pasado de cómo están las empresas IMEX, las certificaciones IVA y EPS y el OEA. A lo mejor esto es más para contestar preguntas específicas de 3 personas, pero aquí se los quise incluir. Como ven a los pasos a través del tiempo, esto es todo México, cómo están los programas IMEX. Para tener una certificación IVA y EPS, tienes que tener programa IMEX. Y pues estamos viendo que al menos ahorita en el 2020 estamos hablando de un poco más de la mitad tienen la certificación IVA y EPS y muchos ya están aplicando para la certificación OEA. Esto es información que obtenemos del SAT. Hay números que también pueden ser diferentes, pero esto es lo que obtuvimos y que es la información oficial. Sabemos que hay muchas empresas ahora que al cambiarse algunos beneficios de la certificación IVA y EPS a la OEA, pues están aplicando esto. Me gustaría que Tony nos explicara un poquito más al respecto de estas certificaciones y sobre todo los cambios que se están dando. Tony, ¿nos puedes explicar, por favor? Claro, sobre todo para aquellas empresas que no tienen aún su programa IMEX y que nos están escuchando, entender, como bien lo mencionas, el tema de las certificaciones. A veces nos preguntamos o nos preguntan algunas empresas que por qué tantas certificaciones, ¿no? Y pues la respuesta es muy sencilla. Con este tema de las certificaciones debes de cumplir ciertos requisitos para poder aspirar a estas certificaciones y coloquialmente nosotros decimos que esto pues brinda confianza, te pones en la confianza de la autoridad porque ya cumpliste ciertos requisitos, incluso datos que pudieran ser vulnerables, que bueno, pues ahorita yo no veo la vulnerabilidad ya que todos los datos los tiene el SAT y Secretaría de Economía.
Nada más explicar bien rápido que son dos certificaciones que atacan dos temas distintos. La certificación OEA principalmente es la seguridad en la cadena de suministro y esto te conlleva a algunos beneficios, sobre todo en el tema aduanero. Y blindar la cadena de suministro me refiero a no solamente la empresa, sino incluso también la proveeduría. Esto es lo que ataca el OEA, la certificación en la cadena de suministros. Por su parte, la certificación IVA-IEPS va enfocada al tema del IVA en las importaciones temporales. ¿A qué me refiero? Hace algunos años nuestro gobierno nos comentaba que todas las empresas CIMEX deberían de pagar IVA por sus importaciones temporales. Muy rápido esto evidentemente nos acaba de mercado a toda la industria IMEX. Como Index decimos y nos colgamos la medallita que gestionamos esta certificación. Logramos convencer a la autoridad que era pues algo negativo el que se fincara IVA en las importaciones temporales y fue como nació la certificación IVA-IEPS. Entonces, ¿qué es la certificación IVA-IEPS? Es un crédito que tienen las empresas que reciben esta certificación para el no pago de IVA en las importaciones temporales. Esto conlleva a tener, como tú mencionabas hace un momento, beneficios y obligaciones y la obligación es que lleves pleno control a través de un anexo 31, a través de un sistema donde registras tus entradas del no pago de IVA en las importaciones temporales contra las salidas para estar descontando esos créditos que te está dando la autoridad a través de esta certificación IVA-IEPS. Entonces, esa es la gran diferencia. El OEA es la seguridad en la cadena de suministro y el IVA-IEPS es el no pago de IVA en las importaciones temporales. Muchas gracias, Tony. Espero que esto les haya quedado más claro. A mí me encanta Tony cómo explica todo esto, por eso siempre lo invito. Y bueno, me quedan 2 filminas, ya vamos a acabar. Y lo que les quiero representar aquí es cómo está la composición de los socios de Index Nuevo León, donde pues sí, cerca del 22% tenemos las empresas que son de fabricación de transporte y tenemos en segundo lugar la fabricación de maquinaria y equipo y en el tercero la fabricación de accesorios de aparatos eléctrico-electrónico. Esto es cómo estamos nosotros aquí en Index Nuevo León con respecto a nuestros socios. Nosotros en Index Nuevo León representamos cerca del 70% de las exportaciones de las empresas IMEX. Entonces tenemos empresas, la verdad, muy grandes, muy importantes que apoyan a la economía, a la reactivación económica, simplemente con el hecho de seguir continuando sus operaciones aquí de la manera tan profesional y ética que siempre lo han hecho. En la siguiente filmina, bueno, tenemos una información de las empresas, de las nuevas inversiones que se anunciaron por parte del gobierno del estado. Hay unas otras que están por venir, pero que todavía no se pueden anunciar. Precisamente, de hecho, hace unos días Kiki y yo recibimos empresas que están, del giro automotriz, que están pensando en venirse aquí a Monterrey a poner una planta. Ayer recibí a alguien que trae proyectos de Asia específicamente de China, que se quieren venir aquí a México, específicamente a Nuevo León, y son empresas que, algunas de ellas que van a atender a Hisense. Alguien preguntó ahorita que quién era la empresa que se venía, Hisense, que se va a venir bueno, ya anunció su inversión. Entonces, estos son los proyectos que están anunciados. Hay más por venir. La verdad es, Nuevo León es una industria, es un estado muy noble donde vamos a seguir atrayendo inversión por la ubicación, por la calidad de mano de obra, por la base de proveedores que tenemos, y eso no nos debe de hacer sentir confiados por estas inversiones. Estas inversiones no vienen por sí solas, sí encuentran una motivación en el lugar, en su gente, pero también tenemos que colaborar y buscar de qué manera los gobiernos municipales, estatales y federales pueden apoyar y atraer mayor número de estas inversiones, porque ya hemos visto sus exportaciones de la industria IMEX, pues traen grandes divisas al país y generan empleos bien remunerados y formales que se quedan en el país. Y bueno, viendo, por ejemplo, una revisión, que eso ya no se los quise poner por escrito, pero es parte de lo que queremos compartir, pues ¿qué viene para las empresas IMEX? ¿Qué viene para las empresas IMEX? Pues hacer la revisión de cómo está su estructura laboral, de cómo está su estructura legal, con todos los cambios que se vienen para la subcontratación.
Hay empresas que van a tener que hacer mayores revisiones y mayores cambios que otras. Les había compartido cerca del 40% de estas empresas tienen, de nuestros socios al menos, que tienen este tipo de esquemas, y pues habría que analizar cuáles son los especializados, cuáles sí son por temporalidad, pero eso ya es algo muy particular de cada empresa. La otra es, bueno, con la reforma laboral para el cumplimiento del capítulo 23 del TMEC, pues las empresas se tienen que poner al día. Yo les recomendaría mucho, obviamente, anticiparse para la limitación de contratos colectivos, porque hay que tratar de anticiparse a lo que pide la autoridad en cumplimiento de estas reformas. Y aun cuando todavía no le toca a Nuevo León, pues hay muchas empresas que ya se están anticipando y haciendo este tipo de trabajos. Las áreas de recursos humanos, la verdad es que tienen mucho trabajo, las áreas laborales, pero bueno, así les tocó en este año. Obviamente también está la parte energética. Hemos visto que muchas empresas están haciendo su análisis en cuanto al consumo y el costo de su energía, sobre todo las empresas que usan alta tensión o que tienen algún intermediario, y pues están analizando cuáles son sus opciones, porque gran parte del costo de la producción de la mayoría de las empresas es la energía eléctrica. Entonces, pues es una nueva variación que van a tener, que tienen que tomar en cuenta en sus proyecciones para seguir operando y obviamente dar los resultados que esperan, ya sea sus corporativos, sus dueños o quien esté al mando. También vislumbramos cambios posiblemente en la parte aduanera. Ha habido cambios en los mandos altos en cuanto a las aduanas en México. Todavía no hemos visto una afectación, pero creemos que quizá este año puedan hacer ciertos cambios, que la verdad también siempre hacen, para ver y ver de qué manera podemos, no solamente la industria IMEX, adecuarnos a ellos para su cumplimiento, sino también todas las industrias exportadora e importadora. Y yo creo que uno de los que más nos preguntan es en la parte de las vacunas. Nosotros en Index tenemos muchas empresas que están dispuestas a adquirir la vacuna contra el COVID para podérsela aplicar a sus trabajadores. Y pues obviamente ahorita todavía no se puede porque no existe esa apertura para poderla adquirir directamente las farmacéuticas. No es posible en el mundo. Ahorita solamente los gobiernos federales, pero siempre están ellos buscando la manera de cuidar a su capital humano, y estamos constantemente monitoreando de qué manera podemos ayudar para que esto se haga realidad y que la cobertura contra el COVID se pueda lograr en las empresas IMEX, quizá un poquito antes de lo planeado en cada país. Porque esto, digo, hay que entender también que no es nada más en México. La adquisición de vacunas no se puede dar también en otros países. Y pues bien, yo con esto concluyo mi presentación. Me gustaría tomarme nada más un minuto para explicarles los servicios que damos en Index. Nosotros tenemos diferentes servicios para apoyar a la industria maquiladora y manufacturera de exportación. La verdad es que Index se creó principalmente para dar soporte en la parte de comercio exterior, cadena de suministro y la parte fiscal, finanzas. Ahorita me estaba preguntando Gregorio Canales, que te mando un saludo, en cuanto a qué estamos haciendo en Index para la aprobación de nuevos programas. Específicamente nosotros en Index Nuevo León, nosotros atendemos a empresas que ya cuentan con un programa. La aprobación de programas o este tipo de servicios se hacen a través de consultores, de despachos. Nosotros a veces nosotros de hecho ayudamos a nuestros socios cuando ya tienen un programa y van a sacar uno nuevo, van a hacer una ampliación de domicilio, pero constantemente Index Nacional, porque sabe, y de esto vivimos, del programa IMEX, pues está constantemente dialogando con las autoridades federales para poder facilitar la aprobación, la autorización de estos programas, porque sí hemos visto, o se ha visto, que ya no se dan las autorizaciones como antes, pero creemos que es la limitación del recurso humano disponible para la cantidad de trabajo que tienen, y también pues hay a veces errores al tratar de hacer las solicitudes que hacen que se vuelva a empezar para hacer. Hay muchos factores que esto tiene que ver, pero al final estamos tratando de atender eso, específicamente en Index Nacional. Les quiero recordar, nosotros en Index hay 21 Index en todo México.
se está buscando abrir 2 más en el país. Pero básicamente gran parte del trabajo que se hace con las dependencias federales lo hace Index Nacional. Y bueno, dentro de nuestros servicios también tenemos el prevalidador, tenemos diferentes comités de trabajo, que es ahí donde nos llega gran parte de la información de las necesidades que debemos de atender o de lo que está pasando en la industria. Tenemos los benchmark y análisis económicos, la parte de comunicación, estamos enviando comunicados de lunes a viernes para todos nuestros socios. Tenemos un programa muy amplio de capacitación, de actualización de información, donde damos ahora, pues con una nueva normalidad, nueva realidad, estamos dando webinars. Y ahora hemos creado una bolsa de trabajo porque queremos ayudar en la reactivación económica y conectar lo que es la oferta con la demanda de trabajo. Entonces hemos creado esta bolsa que es totalmente nueva, la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Nuestros socios en Index están posteando ahí sus vacantes. Tenemos también el apoyo en los servicios de administración de practicantes, de validaciones laborales y obviamente la vinculación también, que es algo que nos piden mucho. Cuando llegan nuevas empresas o empresas de nosotros están creciendo, pues nos buscan para buscar proveedores o conectarlos también con algún tipo de proyecto que tienen, buscan una recomendación dentro de nuestros mismos socios. Pues bueno, ya son las 5:50 y dije que no quería hablar más de 1 hora, por eso nada más voy a cerrar con este tema. Como ven, de hecho, atrás de mí está mi correo electrónico. Aquí tengo también mi correo electrónico por si alguno de ustedes quiere contactarme, mandarme alguna pregunta o algo que vieron en la presentación, pues yo estoy a sus órdenes. Nuestro objetivo con esta información era darles un poco más de información de nuestra industria para que cualquiera que no esté en Index pues se acerque con nosotros y ve cómo podemos colaborar, cómo puede ser socio. Y también pues el demostrar lo orgullosos que estamos de nuestra industria manufacturera de exportación, que es un motor económico muy importante en México, en Nuevo León, obviamente, y que estamos seguros que es un eje muy importante para que la recesión económica que está viviendo el país pueda salir adelante y salir más pronto gracias a nuestra industria. Pues ya sin más, les quiero agradecer mucho a los que se hayan conectado a esta sesión. Les pedimos si pueden mandarnos sus comentarios, si nos pueden contestar una breve encuesta para decir que les gustó, que no les gustó, si quieren volver a ver un tema diferente. Pues esto, nosotros lo que queremos es servir y sobre todo dar información valiosa para que puedan tomar las mejores decisiones para su empresa. Muchas gracias a todos y pues aquí están mis datos para poder seguir platicando. Antes de irnos, bueno, quiero darle la oportunidad a Tony y a Quique de que se despida. Tony, Quique. Yo primero, muchas gracias por habernos escuchado. Yo creo que se cumplió el objetivo. Las tendencias, como ven, todos ustedes no son negativas, al contrario, como siempre hemos dicho, la industria de exportación siempre va en crecimiento, siempre va en ascenso y, bueno, como dicen los economistas, los números son fríos, esos no mienten y aquí están. Reiterarles que estamos a sus órdenes, los que ya son socios, que nos hicieron el favor de escuchar esta plática y los que no son socios, acérquense con nosotros. Ahí tienen en la pantalla los datos de Cecilia, con gusto les podemos apoyar. Hasta luego. Muchas gracias por haberse quedado toda la presentación. Como ya bien lo dijeron mis compañeros, la economía para este año en el sector manufacturero de exportación se vislumbra positiva y reiterarles que estamos a sus órdenes, a los socios y a los que no, acérquense con nosotros para los servicios que Index Nuevo ofrecen. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a Quique, muchas gracias a Tony, gracias por compartir y estar aquí con nosotros y ayudarme con la presentación. Pues espero haber cumplido las expectativas, esperamos todos haber cumplido sus expectativas. Déjenos sus comentarios, sean duros con nosotros y critíquenos, nos encanta que nos den crítica constructiva porque así es la manera que podamos mejorar. Pues muchas gracias y estamos para servirles.